de esta diócesis de Maturín, presidida por nuestro obispo, Monseñor Enrique Pérez Lavado, la misa crismal, celebración relacionada directamente con el Jueves Santo, día en que Cristo instituyó la Eucaristía y el orden sacerdotal, pero que por razones pastorales, la posibilidad de que participen en ella todos los presbíteros de la diócesis suele celebrarse en los días anteriores a este. La misa crismal significa de una manera más plena la unidad de los sacramentos que reciben su eficacia de la pasión gloriosa de Cristo, muerte y resurrección, y que están unificados en la Eucaristía. Toda celebración es signo claro de la unidad del sacrificio de Cristo, de la unidad del sacerdocio, de la unidad de la Iglesia, pero cuando la concelebración eucarística está presidida por el obispo, rodeado por los sacerdotes y fieles venidos de todas las parroquias de la diócesis, se convierte en un signo más significativo de la unidad de la Iglesia local. Por eso, la misa crismal es considerada como sacramento de la unidad diocesana. En la misa crismal se consagró el Santo Crisma y se bendijeron los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, aceites que se utilizarán durante el año para la celebración de algunos sacramentos y la consagración de templos, obispos y presbíteros. En esta celebración eucarística se presentarán los santos óleos recién bendecidos. Demos gracias al Señor porque a través de los sacramentos nos sigue incorporando a su misterio pascual y continúa comunicando su gracia. Demos gracias porque nos permite seguir construyendo la unidad eclesial. Demos gracias porque nos sigue llamando a ser sus discípulos, misioneros, y nos invita a ser testigos de comunión a nuestros pueblos y comunidades. Con la alegría de los hijos de Dios, iniciemos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos congrega en esta tarde como comunidad de fe para celebrar nuestra Eucaristía, nos llama también a la conversión, a la reconciliación. Les invito pues a que en silencio, reconociéndonos pecadores, pidamos a Dios perdón por esos pecados.
Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos, hermanos, y escuchamos con atención la palabra. La primera lectura, tomada del libro de Isaías, presenta al siervo como elegido de Dios, lleno de su espíritu, enviado a llevar el derecho a las naciones y abrir los ojos de los ciegos, liberar a los cautivos. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita en la tierra,
y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Mate de calor y fortaleza, en el Señor confío. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de San Juan refleja un momento de descanso de Jesús en casa de una familia a la que él quería mucho, 6 días antes de la Pascua. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Lo ungió a Jesús los pies con él y se lo enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa,
robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de los judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos decía Luisa en la monición al principio de nuestra Eucaristía que nos reuníamos en los días santos para celebrar lo que llamamos el misterio pascual de Jesús, que es la conmemoración de su pasión y su muerte y la gran fiesta de su resurrección. Esto celebrado como una sola realidad. Ayer yo les decía en la Eucaristía que para nosotros como cristianos católicos es importante entender que no podemos llegar a la resurrección sin pasar previamente por lo que es la pasión y la muerte inclusive. Jesús, cuando le hablaba a los discípulos de lo que iba a acontecer al final de su vida, les hablaba de la resurrección, de cómo al tercer día resucitarían. Pero previo a eso, también siempre les hablaba de su muerte, de su pasión. Entendía Jesús que no solamente eso era la voluntad del Padre, sino que era el proceso lógico, ¿verdad?, que lo iba a llevar a él a la eternidad. Pasar por la pasión como camino hacia la resurrección. Teniendo en cuenta esta idea, vamos a reflexionar sobre la palabra. Lo primero que hemos leído nosotros es del capítulo 42 del profeta Isaías, un texto llamado Canto del Siervo Sufriente. Ya en diversas ocasiones hemos hablado de estos textos. ¿Por qué se llaman Canto del Siervo Sufriente? Porque van a hablar de un personaje a quien le corresponde sufrir para el beneficio de otros. De allí que la Iglesia siempre ha visto esta lectura, digámoslo así, a la luz de la resurrección de Jesucristo, como una referencia directa a lo que Jesús tuvo que pasar o tuvo que atravesar, identificando a Jesucristo con este siervo sufriente del que habla el profeta Isaías. No nos corresponde a nosotros en este momento saber si se refiere o no este pasaje a Jesús, sino más bien nos corresponde mirar a esta persona, fuese quien fuese. Dice el texto sagrado: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu. No gritará,
ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. Interesante de este texto es que nos dice el profeta Isaías que ese personaje no llega a esa situación por casualidad, sino que ha sido elegido. Y como ha sido elegido, aquel que lo ha elegido le ha dado todo lo necesario para poder responder a esa elección. Es decir, por ejemplo, si el texto se refiere a Jesús, entendemos bien los cristianos que lo que Jesús tuvo que vivir durante su trayecto hasta la cruz fue porque el Padre así lo quiso. El Padre lo eligió y al elegirlo le dio toda la fuerza necesaria para poder enfrentar aquel momento, aquella situación. Lo adornó el Padre a él con las características necesarias y convenientes para poder cumplir la misión que le estaba encomendando, que era sufrir para el beneficio de otros tantos. Yo quisiera que nosotros lleváramos esta palabra a nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque también nosotros, de parte de Dios, hemos recibido una elección. Créete realmente que tú no estás acá porque a ti se te ha ocurrido sin más. Créete, hermano, que tú estás aquí porque el Señor te ha traído. Y te ha traído, como dice la palabra misma, con brazo fuerte, con mano poderosa. Y el que te trae, el que te llama, te da a ti todo lo necesario para que tú puedas enfrentar tus dificultades, porque tú por Él has sido elegido. Dios nos ha elegido. A esta elección tenemos que responder. Y lo hacemos como lo hizo Jesús, de manera valiente. Jesús ciertamente, y ayer lo veíamos claramente en la lectura de la Pasión, tuvo miedo, se asustó, tuvo un gran temor por lo que estaba por suceder. Es que el hombre valiente no es que no tiene miedo, es que el hombre valiente, aun cuando tiene miedo, hace el camino que sabe que tiene que hacer. Y así lo hizo Jesús. Y así también nosotros estamos llamados a hacerlo como cristianos. No que en esta vida no vayamos a temer, sino que tenemos que tener la certeza de que Dios nos acompaña y de que Él entonces en el momento de la prueba nos da la fuerza necesaria para poder salir victoriosos con su fuerza y por nuestro empeño. Por eso me parece interesante este texto bíblico del canto del siervo sufriente, porque nos hace ver a Jesús allí en Él, pero también a nosotros, que como cristianos estamos llamados a vivir esta vida dando la frente por nuestra fe, sin titubear, sin echarnos para atrás, sin renunciar a aquello a lo que creemos. Por otra parte, también hoy hemos leído esta narración del Evangelio, que nos habla de una cena que tuvo Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro. En aquella ocasión, dice la palabra, Marta tomó un perfume de nardo muy costoso y auténtico y con ese perfume lavó los pies de Jesús. Dice el texto bíblico que aquel perfume costaba aproximadamente unos 300 denarios. Imagínate tú, a lo mejor a nosotros cuando escuchamos eso no nos dice gran cosa, pero resulta que en tiempos de Jesucristo un denario era el pago por un día de trabajo. Es decir, que aquel perfume costaba 300 días de trabajo de cualquier obrero o de cualquier persona. Casi un año, ¿verdad? De trabajo costaba aquel perfume de nardo.
Y entonces María, con ese perfume, perfumó, valga la redundancia, los pies de Jesús. Los enjuaga con sus lágrimas, con su cabellera y tal. Y ante la posición de Judas dice Jesús, tranquilo, tranquilo, que ella lo hace ya como una especie de anticipo de lo que está por suceder. Sabemos muy bien nosotros que los judíos, cuando embalsamaban a sus muertos, ¿verdad?, les echaban muchos perfumes y los envolvían en sábanas y se ocupaban de que aquella persona estuviera bien embalsamada, bien llena de fragancias y todo, ¿verdad?, porque de modo la descomposición y todo lo demás, así como ahora es, una realidad también antes lo era. Ahora bien, cuando yo escuchaba, cuando yo pensaba en el texto, me decía a mí mismo, oye, lo que hace María en este texto bíblico es adelantarse a lo que está por pasar con Jesucristo. Y ella, con mucha ternura, ¿verdad?, enjuga los pies del Señor. Ella asume su condición de mujer pecadora, mas también asume la condición de Jesús, no como un pecador, sino como aquel ante quien el hombre dobla su rodilla. Pero, como decíamos ayer, hay el gran misterio. Representa a un Dios que por amar a los hombres entrega su propia vida. Dios, por amor a ti y por amor a mí, muere. La muerte acontece como una donación, como un regalo, como un sacrificio. Por eso dice la palabra misma que a él no le quitan la vida, él la entrega. Y la entrega por la salvación nuestra. Así que ciertamente no hay mayor gesto de amor en el mundo entero que el de Jesús, porque de manera valiente dio su vida por nosotros, la entregó por nosotros porque nos amaba o porque nos ama. Hoy también en esta Eucaristía nosotros vamos a traer en procesión y colocar acá para luego llevar a su lugar los santos óleos, que, como decía la monición, ¿verdad?, se utilizan en los sacramentos. Se bendicen y se consagran. El aceite de los enfermos, óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, ambos se bendicen. Y el Santo Crisma se consagra, cada uno con una labor específica y concreta. Es decir, por ejemplo, el óleo de los enfermos, ya lo sabemos bien, es la materia del sacramento de la unción de los enfermos. Respondiendo a lo que expresa el apóstol Santiago en su carta. El óleo de los catecúmenos también pues funge como elemento fundamental en el bautismo, de ahí el nombre de este óleo. Y el Santo Crisma, que es la materia de algunos sacramentos, ¿verdad? Obviamente estamos hablando del orden sacerdotal, también estamos hablando de la confirmación, también se usa en el bautismo y también se usa para consagrar los templos, los altares. La raíz del Santo Crisma, de la palabra crisma, es la misma raíz de la palabra Cristo, que significa ungido, escogido, apartado. A veces nosotros, ¿verdad?, no valoramos esto, la riqueza que tiene la iglesia en su liturgia y en sus elementos. Estos aceites acompañan la vida sacramental de la iglesia. De allí que nosotros los colocamos no en cualquier lugar, sino en un lugar preponderante en el templo. En este caso, nosotros lo colocamos acá, al lado del sagrario.
para hacer entender el valor y el significado de los mismos. Así que, hermanos, hoy pues con devoción, con fe, vamos a recibir en esta asamblea estos santos óleos. Nos ponemos de pie, vamos a responder a la palabra con la oración de los fieles. Damos gracias a Dios nuestro Padre, que no cesa de bendecirnos, recordando su alianza en Cristo. Digamos con ánimo confiado: favorece a tu pueblo, Señor. Favorece a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia Santa, mensajera del Evangelio, extendida por todo el universo, para que lleve a todos los pueblos la salvación, significada y contenida en los santos óleos de la gracia. Oremos. Por todos los obispos, presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones, a fin de que, siendo fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, nos lleven a Él, que es fuente de salvación eterna. Oremos. Por todos los que ejercen autoridad en los pueblos, para que con sus gestiones difundan la misericordia de Cristo, particularmente hacia los más necesitados y los marginados del progreso y el desarrollo. Oremos. Por todos los agentes de pastoral de la diócesis de Maturín, para que demos testimonio con nuestra vida de nuestra participación en la unción del Espíritu Santo. Oremos. Por cuanto estamos aquí reunidos, para que con la fuerza de la Eucaristía y la gracia recibida en cada uno de los sacramentos, seamos testimonio de unidad, amor y caridad. Oremos. Oramos también, hermanos, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, en especial de Luis Beltrán Flores. Roguemos al Señor. Y cada uno de nosotros eleva al Señor su propia oración confiada. Señor Dios nuestro, que nos has dado como reina a la madre de tu Hijo, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria que tienes preparada a tus hijos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos quedamos de pie. Toda celebración sacramental tiene su eficacia en el sacrificio de Cristo
y en la unidad de su sacerdocio. En estos días en que actualizamos sacramentalmente la muerte y resurrección del Señor, se hace la presentación en nuestra parroquia de los óleos entregados después de participar en la misa crismal. Demos gracias al Señor e imploremos la fuerza del Espíritu para que siga comunicando su gracia a través de los sacramentos. Reverendo Padre Napoleón Rojas, la Iglesia ha sido testigo de la obra maravillosa de Dios al participar en la misa crismal. El señor obispo nos ha entregado estos óleos para que nosotros y usted los presentemos a la comunidad. Ellos son signo en esta y en todas las parroquias de la gracia que viene de Dios. Sí, hermanos, estos óleos son signo de la gracia que Dios nos concede por medio de su Espíritu en algunos sacramentos. Unámonos en oración y demos gracias al Señor por los dones que ofrece a través de cada uno de ellos. Presentamos el óleo de los enfermos. Este óleo se utilizará para ungir a los enfermos y será vigor para el cuerpo, alivio en la enfermedad y el dolor y fortaleza del alma. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de esta comunidad parroquial. Te damos gracias porque por la bendición de nuestro obispo has derramado tu Espíritu Santo sobre este óleo, enriqueciéndolo con tu propia bendición. Escucha nuestra súplica para que cuando sean ungidos con él, sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en su cuerpo y en su alma. Respondan todos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Y tú también, en el bautismo renacimos a una vida sincera, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste, soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia unida, iremos juntos caminando en el amor. Presentamos el óleo de los catecúmenos, óleo destinado para la celebración del sacramento del bautismo, fuente de fortaleza para vivir alegres y decididos al combate cristiano, y los renacidos en el bautismo se comprometan cada día más a ser testigos de la resurrección de Cristo en el mundo.
Señor, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite símbolo de vigor, te damos gracias al recibir en nuestra parroquia este óleo de los catecúmenos. Concede a cuantos sean ungidos con él en el bautismo, vivir fieles a tu Hijo, gozar de la alegría y libertad de los hijos de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Iglesia es la maternal, que me acompaña sin cesar. La iglesia es la maternal, que nunca tu reina persona entre todas. Vaya Cristo en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia unirnos más, iremos juntos caminando en el amor. Presentamos ahora el Santo Crisma. El Santo Crisma se utilizará para ungir al bautizado, señalándolo como verdadero Hijo de Dios y consagrándolo como sacerdote, profeta y rey. También le transmitirá la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación. Se utilizará para la unción de sacerdotes y obispos y en la consagración de templos. Señor Dios, fuente de vida y autor de los sacramentos, al recibir el óleo santo, el Santo Crisma, para nuestra parroquia, te damos gracias por la unción que nos configura con Cristo, sacerdote, profeta y rey, y que nos capacita para rendirte un culto agradable a tus ojos. Escucha nuestra oración y concédenos que tu iglesia crezca en santidad y en servicio a la verdad. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo le nacimos a una vida singular, la confirmar con nuestra fe, nos proclamamos compartiendo el mismo pan. Cristo en soledad, ven con nosotros y serás a los hermanos Caminando en el amor, ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas. Oh,
Mi familia es para ti, Señor. Mi familia es para ti, Señor. Mi familia es para ti. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad el sacramento que estamos celebrando y haz que fructifique para la eternidad, pues tu amor providente lo instituyó para perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. El Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Luis Beltrán Flores, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza, como hermanos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
sufrirá mi hermano cuando nazca abandonado. Puede ser que una vez más se me perdone. Yo pobre y desahuciado, yo con los brazos cruzados. Puede ser que una vez más se me perdone. Dios que conoció la tentación, el amigo la traición. Yo no que perdone los amigos. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición. Yo no que perdone los amigos. No pensaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más se me perdone. El aire observado, el pequeño tomado. Puede ser que una vez más se me perdone. Para Dios que conoció la tentación, el amigo la traición. Yo no me perdone Dios amigos. Para Dios que conoció la tentación, el amigo la traición. Yo no me perdone Dios amigos. Sufrirá mi hermano cuando bastaba una mano. Puede ser que una vez más se me perdone. Muy amable y desahuciado, yo con los brazos cruzados. Puede ser que una vez más se me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo a la traición. No me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo a la traición. No me perdone Dios amigo. Señor Jesucristo, hermano, te damos gracias porque nos has permitido celebrar en tu honor esta Eucaristía y nos hemos encontrado contigo, Señor, en tu palabra. Nos hemos encontrado contigo, Señor, en tu iglesia, en esta comunidad, en el sacramento del pan que se ha consagrado del vino. Son momentos, Señor, en que al encontrarnos contigo entendemos cuánto nos amas y que tú nos has escogido para estar acá, para ser parte de tu iglesia. Permítenos la perseverancia en la fe, Señor, a pesar de todas las dificultades que encontremos en el camino. Que nunca, Señor, nos cansemos de buscarte. Que nunca nos cansemos, Señor, de querer serte fieles, de responderte. Antes bien, danos siempre la perseverancia. Amén. Oremos. Ven, Señor, y protege con amor solícito al pueblo que has santificado en esta celebración.
para que conserve siempre los dones que ha recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermanos, les recordamos mañana, martes santo, a las 7 de la mañana, la oración de laudes, y después cada uno de los grupos saldrá a visitar los enfermos que ya tengan pues previsto hacerlo. También recordamos que en la misa de la mañana, en la tarde, usaremos en el sacramento de la unción de los enfermos este óleo de los enfermos que hoy hemos traído en procesión. Entonces hay que prepararse para este día de mañana. Por acá dicen que nuestra hermana Mireira está bastante agradecida con aquellas personas que compraron un número de su rifa y que se lo pagaron. Eso, bueno, porque a veces la gente dice, yo pedí un número y no lo pagó. Bueno, con eso no está agradecida. Está agradecida con la que se lo pidió y lo pagó. Mireira, y así como otros tantos, ¿verdad?, son parte de nuestra comunidad de fe. Y nuestra obligación moral como cristianos es socorrer, ¿verdad?, a los demás en sus necesidades, mucho más a la gente, ¿verdad?, que conocemos tanto. Así que Dios permita que eso le sirva para el bien de ella. Después del canto, nos podemos ir en paz. Porque